¿Usted se acuerda cuando cayó el avión? ¿No se acuerdan? Pues yo me acuerdo que estaba mi hija echándole gasolina a la estufa, al tanque, sí, que antes era con gasolina, ahí en el patiecito. Cuando venía el avión y venía era como estrellarse a ese poste. Y yo, quítese de ahí que el avión va a caer acá. Sí, porque venía como para acá, no, dio como la vuelta y fue cuando cayó allá de picada. Hace casi 4 décadas, un hombre secuestró un avión en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y lo estrelló en su barrio. El objetivo era la casa de sus padres. El 22 de agosto de 1979, los residentes del barrio Marco Fidel Suárez, al sur de la capital, se despertaron con un fuerte sonido, inusual en este sector. En ese momento, la aeronave rodeaba las construcciones más altas y se llevaba por delante techos, tanques de agua, cables de luz, mientras descendía estrepitosamente. La grabadora. Mi esposo estaba durmiendo y yo, mío, cayó un avión. Dijo, bueno, y dio la vuelta. Sí, eso vino la prensa, vino todo. El aparato arrasó con algunas casas del sector y terminó con la vida del ocupante de la aeronave y las de 3 vecinos más. Sobre las razones que este improvisado piloto tendría para querer estrellar un avión en la casa de sus padres, se ha especulado muchísimo. En este episodio de La Grabadora escucharán una investigación en torno a este hecho que ha generado varios interrogantes. Por ejemplo, ¿quién era este piloto y cuáles eran sus motivaciones? ¿Por qué nunca se realizó una investigación oficial? ¿Y qué piezas faltan por encajar en esta historia? Aunque definitivamente es el caso más famoso de esta índole en Colombia, el material que existe es bastante limitado. Algunos audios que escucharán en este episodio son representaciones dramatizadas de palabras que Armando Nieto Jaramillo, el piloto del avión, intercambió con la torre de control del aeropuerto El Dorado, en el momento en que robó la aeronave y que fueron registrados luego por la prensa nacional. Por ejemplo, esta fue una de las frases que Nieto Jaramillo dijo en medio de una pelea con un piloto de la Fuerza Aérea. Yo también puedo con un armatoste de estos. Y tendrían sentido luego de todo lo que ocurrió. La Grabadora es un podcast de crónicas del tiempo, soy Julián Ramírez y antes de continuar con esta historia, me gustaría invitarlos a escuchar el capítulo anterior en el que estuvimos en una jornada de trabajo con una casa infieles en Bogotá. Me gusta muchísimo mi trabajo, para mí la debilidad son los hombres. Me parece como si fuese un trabajo social. No se lo pueden perder. Este episodio de La Grabadora será narrado junto a Maru Lombardo, periodista de especiales digitales del Tiempo, y quien también está estrenando un podcast llamado Próxima Página. Hola Julián, yo soy Maru Lombardo y les cuento a todos los oyentes que este episodio y todos los episodios de La Grabadora los pueden encontrar en Spreaker, en Spotify y en TuneIn y también en YouTube para disfrutarlos. Ahora sí continuamos con la historia de Armando Nieto Jaramillo y el accidente que tuvo lugar hace casi 4 décadas en el sur de Bogotá. Ante todo, comenzamos diciendo que esta investigación nace por la falta de información y de claridad que hay sobre el accidente. Por ejemplo, nunca se realizó una investigación oficial, o al menos nunca fue reportada. La razón por la que no hay investigaciones oficiales por parte de la Aeronáutica Civil es que esta aeronave no era comercial, sino que era militar. En su momento, Guillermo Gaviria, el encargado de la Aeronáutica Civil, manifestó, abro comillas, nosotros no cuidamos aviones, este asunto es de entera competencia de las aerolíneas, cierro comillas. Sin embargo, Gaviria anunció posteriormente una exhaustiva investigación, cosa que no ha ocurrido después de 39 años. Hoy, al consultarle a esta entidad sobre las posibles investigaciones, manifestaron que era la Fuerza Aérea quien debía indagar los sucesos de ese día. Pese a esto, ninguna autoridad reportó investigación alguna. Algunas vecinas describen así cómo vivieron este día. Nosotros salíamos a estudiar, muchos estudiábamos en el colegio del Acueducto y nosotros salíamos de aquí bajando por esa loma, cuando escuchamos que venía como un avión bajito y cuando seguíamos fue cuando sentimos el estallido. Como éramos pequeños nosotros nos teníamos que ir a estudiar, no podíamos
no podíamos devolver nada. Después ya cuando llegamos sobre las 2 de la tarde fue que nos contaron eso, y ahí ya uno se enteró de que era Armando. El avión comenzó a caer desde el lado del túnel, fue tumbando cuerdas, fue tumbando tanques. Todo esto no existía, de aquí a allá había una pared. El avión explotó de para acá, mató un señor aquí atrás, estaba bañándose. Y una señora le dio un infarto, pero ya si no se murió, murió. Pero vamos por partes para entender este caso. Empecemos por aclarar cronológicamente qué pasó ese 22 de agosto de 1979. Sobre las 5 de la mañana, Armando Nieto Jaramillo, quien en ese momento era suboficial retirado de la Fuerza Aérea y había trabajado como técnico aeronáutico, abandonó su residencia familiar en el barrio Marco Fidel Suárez. Esto queda al suroriente de Bogotá. 35 minutos más tarde, ingresó a las instalaciones del aeropuerto El Dorado. Nieto aprovechó que trabajaba para la aerolínea estatal Satena para pasar inadvertido por los controles de seguridad, y fue así como pudo llegar hasta el hangar de esta empresa sin despertar ninguna sospecha. Entre la pretina del pantalón llevaba un revólver calibre 38. Nieto estaba dispuesto a todo. Escondido entre los montacargas parqueados en la pista, observó su objetivo, el avión Avro HK-1101 de Satena, una aeronave que conservaba su matrícula de uso militar de unos 20 metros de largo, es decir, relativamente pequeña, cuya cola había sido pintada con los colores amarillo, azul y rojo. Ese día, el plan de vuelo oficial del Avro era a Medellín, pero terminaría estrellado al sur de Bogotá. Mientras los operadores de la grúa de Satena intentaban sacar del mismo hangar otro de los aviones, vieron que el Avro 1101 encendía sus turbinas y ahí iniciaba un carreteo inestable hacia la pista principal. Los controladores aéreos que estaban esa mañana oyeron por el sistema de radio una voz que, a manera de prólogo de esta tragedia, les confirmaba que el avión había sido secuestrado y que además Nieto Jaramillo iba armado. Satena HK-1101, usted no se encuentra autorizado para despegue. Soy el suboficial tercero Nieto de la Fuerza Aérea. No intenten nada, este avión está secuestrado y estoy armado. Usted no se encuentra autorizado para despegue. En menos de un minuto, Nieto estaba despegando con muchas dificultades la aeronave de Satena. Esta contaba con combustible suficiente como para llegar a Medellín, pero tambaleaba peligrosamente mientras alzaba en el aire con una sola hélice. Según reportó El Tiempo ese día, abro comillas, la ciudad se paralizó para observar un avión que surcaba los cielos de la capital a muy baja altura, cierro comillas. Mucha atención, en este momento la calle 26 se encuentra totalmente cerrada por un incidente aéreo que se presentó en el aeropuerto El Dorado. Mucha atención porque esta información la seguiremos desarrollando. No se despegue de nuestro dial. Ahora imaginen esto. El barrio Marco Fidel Suárez atraviesa el límite entre la ciudad y los cerros de Bogotá. El barrio se desarrolló desde mediados de los 50 como asentamientos en medio de montañas. Las montañas del sector del barrio Marco Fidel Suárez son tan empinadas que incluso a los vehículos les cuesta subir. Además, existe una gran similitud entre las casas. Por todas estas razones, el improvisado piloto no pudo divisar su casa desde el aire. La vivienda que en ese momento habitaba la familia Nieto Jaramillo estaba en una colina donde se encontraban las casas asignadas por el acueducto a algunos de sus empleados. Uno de esos beneficiarios era Carlos Nieto, padre de Armando. HK-1101 de torre de control, responda. En el incidente, otras 3 personas perdieron la vida. 2 fueron identificadas, una como Oscar Romero, quien tenía 17 años. En ese momento, él tomaba una ducha. La otra víctima respondía al nombre de Irene Morato Ávila, tenía 65 años. En ese momento, ella abrió la puerta de su casa e infortunadamente la potencia de la única hélice que funcionaba la arrojó contra una pared. Yo era pequeña, pero yo me acuerdo, él vivía ahí con su familia, su papá, su mamá, sus hermanos. Él era excelente persona, muy querido, tomaba del pelo. Mi madre no está, pero en el caso de mi madre, él venía y hablaba con mi mamá. El día anterior estuvo aquí, que mi mamá cosía. El día anterior del hecho. Del hecho. Estuvo aquí, y mi mamá estaba cosiendo, y mi mamá hacía tortas, y él vino y se sentó a comer torta con mi mamá.
De la misma forma lo escribió su familia en una nota en El Tiempo, publicada el 24 de agosto de 1979, añadiendo que era una persona brillante y que lo único que tenía eran frustraciones profesionales y personales por no haber podido empezar sus estudios. Sus familiares reconocieron los altercados que él había tenido con sus superiores, pero aseguraron que él, es decir, Nieto, no le gustaba humillarse ante nadie. Yo también puedo con un armatoste de estos. Este podcast es perfecto para pasar el tiempo en una fila de banco, mientras estás en el bus, en un trancón, camino al trabajo o a la universidad. Descárgalo desde la app de Spreaker y escúchalo como, dónde y cuando quieras. En El Tiempo estamos estrenando un podcast nuevo que se llama Próxima Página. En él queremos saber cuáles fueron los libros que te marcaron la vida, esas lecturas que te acompañan en tu formación personal hasta el día de hoy y mucho más. Encuentra este podcast nuevo en eltiempo.com/podcast. Ya estamos de vuelta. La ejecución de su macabro plan tomó algo más de 15 minutos y 100 cuadras recorridas. Ahora les contaré lo que encontramos sobre su historia en la Fuerza Aérea. Nieto Jaramillo se incorporó a la Fuerza Aérea a los 20 años, aunque presentó su ficha de inscripción muy joven, cuando tenía 17. Los expedientes a los que tuvimos acceso lo describen como un soldado que durante su trabajo se encontraba en óptimas condiciones de salud y sin antecedentes penales. En su expediente se puede ver que mientras trabajaba en la Fuerza Aérea tomó 2 cursos como aerotécnico. El primero fue en 1975 como aerotécnico en la Escuela de Formación de Suboficiales de la FAC. El otro curso fue sobre soldadura básica. Desde su incorporación estuvo en la estatal Satena y su trabajo específicamente consistió en mejorar las condiciones de las aeronaves que salían de servicio militar hacia el servicio comercial de la aerolínea, o la revisión de rutina de algunas aeronaves, pero no mucho más. Sin embargo, en el año 1978, su conducta hacia sus superiores empezó a manifestarse de forma diferente. Por ejemplo, algunas cartas de ese año, entre el gerente de Satena, Hernando Gil, y el capitán de la división de mantenimiento, Johnson Infante, muestran que el suboficial Nieto Jaramillo tuvo algunos días de arresto por ausentarse del servicio sin causa. Esto para un militar representa un delito que está en el Código Penal Militar y generalmente tiene como pena algunos días de arresto o incluso la destitución de su cargo. Otras de esas cartas, enviadas a finales de 1978, dan cuenta de cómo Nieto Jaramillo tenía una relación cada vez peor con sus superiores. En particular, una misiva del gerente de Satena de esa época describe cómo el suboficial respondía cuando se le daba una orden, o no cumplía con el porte del uniforme, o el corte de cabello, o se ausentaba de su trabajo. Nieto llegó a responderle a uno de sus superiores de la siguiente forma: Yo no quiero portar este hijueputa uniforme más. Uno de esos hechos ocurrió cuando se le informó de su arresto de 3 días por haberse ausentado del servicio durante 2 jornadas y no acatar la orden de cortarse el cabello. Según un acta que consignó todo lo que pasó, Nieto Jaramillo respondió: Para cumplir esa sanción deben meterme un tiro en la cabeza. Tengo un arma y la usaré si es necesario. Estos hechos ocurrieron a partir de marzo de 1978 y su baja se produjo el 15 de diciembre del mismo año. Hay un detalle que se debe resaltar de Armando Nieto Jaramillo. Su conducta con sus superiores no era nada parecida a la que tenía con sus vecinos, con algunos de sus hermanos y con el personal de la Fuerza Aérea que no tuviera un cargo superior al de él. Las notas de prensa del día después del choque del avión retratan a muchos de sus vecinos sorprendidos por su acto, e incluso 2 de sus hermanos afirmaron para El Tiempo, días después del accidente, que Nieto no estaba loco ni tenía ningún tipo de problema físico, como muchos titulares lo llegaron a insinuar. Lo que más sorprende del expediente de Nieto Jaramillo es que al verificar los certificados médicos de Nieto se puede ver que había aprobado tanto las pruebas psicológicas como físicas, que son necesarias para obtener un ascenso. Todos los certificados lo muestran como apto. Cuando el hecho del avión ocurrió, se tejieron todo tipo de explicaciones. Algunas consideraban que el verdadero objetivo de Nieto era la casa de sus suegros, pero hay un documento que demuestra que el suboficial retirado estaba soltero. Una declaración juramentada de sus padres aclara que al momento del accidente, Armando no tenía pareja y que dependía económicamente de sus padres.
Otra de las hipótesis apuntaba hacia los inconvenientes que tenía en su trabajo, pero de ser así, ¿por qué voló en dirección hacia su barrio? ¿Por qué hacia la casa de sus padres? Incluso se llegó a pensar que la aeronave que fue estrellada ese día estaba destinada a terminar de manera trágica, independientemente de los planes que Nieto Jaramillo tenía con ella. El 23 de mayo de ese año, del 79, una escotilla de emergencia del mismo FAC 1101 se abrió en pleno vuelo y un hombre salió despedido de la aeronave. Lamentablemente, falleció. A Colombia llegaron 3 de estos aviones de fabricación británica, de los cuales 2 culminaron en siniestros de guerra y este terminó estrellado. Otros reportes sobre el avión que llegó al país en 1973 muestran que tuvo algunos incidentes. Por ejemplo, esa misma aeronave se salió de la pista después de aterrizar en San José del Caguán y además, en un aterrizaje en el entonces aeropuerto de Palmaseca de Cali, tuvo un problema con su tren de aterrizaje al momento de descender, un antecedente que estuvo cerca de terminar en una tragedia. De hecho, el periódico El Tiempo, publicado el día después de la tragedia, mostró los detalles del avión y bajo el título de El FAC 1101, una aeronave con trágico destino, detalló los cerca de 6 incidentes que tuvo mientras esta aeronave estaba en servicio. Estas fueron las principales hipótesis que se crearon en torno a lo que pudo motivar a que Nieto tomara esa decisión. Antes de continuar con el desenlace de esta historia, los invito a revisar los documentos sobre este caso que están disponibles en eltiempo.com. Allí encontrarán fotos inéditas del piloto, de la aeronave, podrán leer los artículos publicados en ese año sobre el accidente y el expediente hasta ahora desconocido del improvisado piloto. Así que si desean conocer más sobre uno de los pocos casos de accidentes aéreos cometidos por acción de un suicida en Colombia, los invito a visitar este especial en eltiempo.com. Alerta Bogotá. Hemos identificado que un avión fue hurtado del aeropuerto El Dorado. El piloto que trabajaba para la aerolínea Satena en este momento se dirige hacia el norte de Bogotá. Seguiremos informando. ¿Qué llevó a Armando Nieto Jaramillo a tomar un avión de la empresa para la que trabajó y estrellarlo en su barrio, a escasas cuadras de su casa? Como ya escucharon, las historias que se han construido en torno a este fatídico y a la vez insólito hecho parten de suposiciones, relatos del vecindario y recuerdos poco claros de quienes vivieron como testigos excepcionales a aquel hecho, la mayoría siendo muy pequeños. Pero la respuesta al interrogante más grande sobre este acontecimiento está en un artículo publicado 2 días después en una pequeña columna de este diario. El 24 de agosto del 79, una nota de la redacción judicial del Tiempo se tituló «Nieto lo planeó y lo anunció a la víspera». Ahora bien, lo que detonó este accidente, según ese artículo de prensa, radica en el padre de Armando Nieto Jaramillo, Carlos Nieto, quien falleció pocos años después. En vida, el padre del infortunado mecánico hacía préstamos gota a gota o créditos instantáneos con intereses altísimos. El padre de Armando Nieto Jaramillo trabajaba en el acueducto de Bogotá y allí les prestaba dinero a sus colegas. También lo hacía en el barrio de sus vecinos e incluso a sus propios hijos. El día anterior a la tragedia, o sea, el martes 21 de agosto, Armando y su padre sostuvieron una discusión en la sede del acueducto por un dinero que Armando no había podido pagarle a su papá, de quien se afirma era de un carácter muy estricto. Este enfrentamiento terminó con una amenaza al padre, quien aseguró en el mencionado artículo que, en palabras textuales, mataría a su padre de una manera como nadie antes lo ha hecho en el mundo, con un acto que durará por mucho tiempo en la memoria de los colombianos. La familia Nieto Jaramillo también aclaró algunos rumores que se habían creado en torno a Armando después de este trágico evento. Por ejemplo, que tenía problemas con el alcohol, sobre lo que respondieron que era falso. Su hermano mayor, Carlos Alberto Nieto, se refirió a las dudas que se plantearon en torno a la salud mental del técnico aeronáutico. Mi hermano era un hombre perfectamente normal, y la prueba de ello es que pasó todos los exámenes psiquiátricos y de comportamiento que generalmente se hacen no solamente para el ingreso, sino a lo largo de la carrera. Este es uno de los pocos casos de accidentes aéreos en Colombia que fueron planeados y ejecutados con este nivel de detalle e incluso de desidia. Y en este en particular fue perpetrado por un no piloto. Es indudable que quedan otros interrogantes a los que solo tendrá respuesta su familia y sus más allegados, con quienes esta investigación intentó tener contacto pero sin éxito. Este podcast fue dirigido por Carlos Solano.
La investigación estuvo a mi cargo, Julián Ramírez. La narración estuvo a cargo de Maru Lombardo, periodista de Especiales Digitales del Tiempo, y por mí. Bien, y antes de acabar quiero invitarlo a que nos ayude a seguir creciendo en este universo sonoro. Cada vez somos más podcasts, tenemos más programas y hablamos de más temas. Recuerde que puede encontrarnos a través de eltiempo.com/podcast. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.